¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes, jefa, acá estoy nuevamente, la estoy viendo y la estoy viendo a Susana también, que no la saludé, a varios que nos vienen, acá estamos. No podemos decir que nos extrañamos nosotras, ¿eh? No. No, yo no trajiste. Podemos comenzar ya. Bueno. Estimadas y estimados, hace años que en las reuniones de directivos de Región Sexta pensamos en invitarla. Nunca imaginamos que se iba a producir un conversatorio con Karina Kaplan en contextos de una pandemia tan crítica y singular. Pero estamos aquí con nuestras emociones y sentimientos en carne viva, con ganas de seguir construyendo y colaborando con las trayectorias de nuestros y nuestras estudiantes y con las propias. Muchos y muchas de quienes estamos aquí hemos leído tus textos que tienen un denominador común: la justicia, la inclusión y el curar las heridas emocionales de la escuela. Y miren si estarán vigentes estas heridas en estos contextos inéditos. Nos acompañan en este conversatorio la asesora de Educación Superior, Paula Díaz, la inspectora de Región Sexta, Amelia Brezán, la inspectora referente superior, Susana Bozás, las inspectoras distritales, por Vicente López, Paula Gómez, por San Isidro, Gabriela Brucese, por San Fernando, Silvina Ramos, por Tigre, Claudia Ruggeri. A continuación, nombraré los institutos que forman parte de la Región Sexta con sus respectivos directores o representantes. También se encuentran presentes equipo de conducción, profesores y profesoras de los institutos. Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 77, del profesor Luis Videgain. Instituto Superior de Formación Docente 39, el profesor Daniel Bustos. Instituto Superior de Formación Técnica 220, en representación de Juliana Doval, el secretario Javier Ramírez. Instituto Superior de Formación Docente 52, la profesora Sandra Suárez. Instituto Superior de Formación Docente 117, en representación de la profesora Silvia López, la profesora Karina Petrazo. Instituto Superior de Formación Técnica 217, el profesor Mariano Bonola. Instituto Superior de Formación Técnica 199, el profesor Arsenio González. Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 140, quien está hablando, Claudio Gleiser. Y para empezar, si está la asesora de Educación Superior, Paula Díaz, la voy a invitar a que diga unas palabras. Bueno, entonces, Susana Bozás, nuestra referente de Educación Superior, nos va a decir unas palabras. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, la verdad que como decías vos, Claudio,
Es un verdadero placer contar hoy con la presencia de Karina Kaplan, a quien tanto hemos leído y tanto nos ha enseñado sobre los vínculos y la justicia educativa en nuestras escuelas, tanto para las prácticas docentes como para los que estamos en la gestión. Karina ha sido y sigue siendo un referente increíble para nuestra práctica, para nuestro trabajo cotidiano. Y en este contexto, en que el aislamiento social por la pandemia nos ha dejado sin la posibilidad del contacto presencial, el cara a cara con nuestros estudiantes y con nuestros colegas, retomar la importancia de lo vincular y de cómo sostener la escuela, ¿no? Seguir haciendo escuela en este contexto en que la escuela ha estado absolutamente presente y los docentes han seguido sosteniendo los vínculos con los y las estudiantes, y en esto también quiero retomar la importancia en el nivel superior del programa ATR, de acompañamiento a las trayectorias para la revinculación de estudiantes de otros niveles, dándole un lugar preponderante a los estudiantes avanzados de las carreras terciarias, justamente en esto de recuperar los vínculos, ¿no? Así que bienvenida, Karina, y somos todo oídos, queremos escucharte, y muchas gracias a Amelia y a las distritales por estar, y a la gente de Tigre, del Instituto 140, a todo el equipo directivo, por organizar este evento. Bueno, aclaro que lo organizamos, Susana, con todo lo que es región sexta. O sea, todos los institutos de región sexta. Lo sé, sí. Bueno, a continuación, nuestro referente regional, el profesor y psicomotricista Luis Videgain, nos va a decir unas palabras. ¿Qué tal? En realidad lo que estamos haciendo es enmarcar este espacio. Esto está dentro del Consejo Regional de Directores de la Sexta, un espacio, un órgano que tiene una regulación en la resolución 5044, que es del año 2004, o sea, ya tenemos 16 años trabajando juntos, hemos cambiado directores, hemos cambiado de institutos de direcciones y direcciones, ¿sí? Lo que implica esto, que por ejemplo en este caso, Claudio, con toda su humildad, nos ofreció el contacto con Karina, y la Sexta lo está disfrutando, ¿no? Lo que implica trabajar en un colectivo. Traigo otro detalle, a la región Sexta, este año de ASPO no nos agarro tan mal parado, porque algunos institutos empezamos a traccionar con el tema de la tecnología desde el 2007. En la región tenemos campus virtuales desde el 2007, o sea, hace 13 años. Si esto hubiésemos empezado el año pasado o este mismo año, estaríamos en otras condiciones, ¿no? Y fíjense que en realidad era interés de uno o dos institutos, pero fuimos traccionando para todos, y esto fue teniendo de a poquito, ¿no?, a ese colectivo. Bueno, la importancia de poder trabajar y tener un espacio en común, de acompañarnos, de cuando un directivo nuevo ingresa, poder ir no dejándolo solo en las direcciones. Esto que es ya que está Amelia Bresan, la estoy llamando, digo, qué interesante que haya consejos no solamente en superior, ¿no? Debería haber consejos de directores en todos los niveles, porque la verdad se trabaja de otra forma. Bueno, la vinimos a escuchar a Karina, ¿sí? A ver, basta de presentaciones. Claudio, cuando vos quieras. Dale, bueno, muchas gracias. Los institutos de formación docente nos pusimos de pie para ayudar a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes ante los problemas de conectividad, el desconcierto en medio de la enfermedad y la muerte, la deserción y pérdida de trayectoria académica. Y en estos momentos estamos trabajando con los procesos de revinculación situada en la educación superior. Karina nos va a conversar sobre la formación docente y afectividad en tiempos de pandemia, y la necesidad de articular los contenidos académicos disciplinares con aquellos vinculados a la cultura afectiva. Karina Kaplan es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET
y profesora de las cátedras de Sociología de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el programa de investigación sobre transformaciones sociales, subjetividad y procesos educativos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Karina, te escuchamos con muchas ganas. En primer lugar, quiero decirles que es un placer enorme estar aquí, que si bien me hubiese gustado estar en presencia física, sin embargo, ahora voy a comentar cómo se puede también estar con presencia simbólica, que quizás este tiempo de pandemia nos está enseñando otros modos de conectarnos, que por supuesto no reemplazan la presencialidad, pero sí que nos pueden acercar. Entonces, agradecer profundamente a todo el Consejo Regional de Directores de la Región Sexta, a todos los directivos y docentes de los institutos de formación docente que se han puesto al hombro la tarea de transmisión intergeneracional sobre lo escolar en contextos de experiencia inédita que nos toca vivir. Y deseo expresar con mucha fuerza mi especial reconocimiento a los cientos de miles de jóvenes y jóvenes que a lo largo y a lo ancho de nuestro país deciden estudiar para formarse como docentes en un contexto de grandes transformaciones sociales y escolares. A cada uno y a cada uno de los estudiantes de los institutos de la región Sexta y de todos los institutos del país va mi aplauso y agradecimiento por apostar a la escuela pública en un contexto donde estamos construyendo nuevas experiencias y saberes sobre lo escolar. Ahora que muchas y muchos están asumiendo, como decía Susana, el compromiso de la revinculación, lo cierto es que se encuentran ante un desafío enorme de volver a las escuelas con paredes y acompañar a quienes han tenido las mayores dificultades para conectarse en esta experiencia inédita de ayudar más allá de los edificios. Cuando el querido Claudio Gleiser, con el quien trabajamos en investigación, me consultó por el título de mi charla de hoy, pensé un ratito y le respondí que me gustaría hablar sobre la afectividad escolar en tiempos de pandemia y particularmente el lugar de la formación docente. Y quiero empezar leyendo un texto que ha circulado estos días por las redes sociales, pero que yo lo conocía y que me parece muy significativo, de Paulo Freire, que dice así: la escuela, decía Freire, es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, gente que estudia, que se alegra, que se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente está rodeada de cercos por todos lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como un bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar. Es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, de convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse. Pensaba con estas palabras de Freire, tan maravillosas como siempre, lo que indudablemente ha puesto en evidencia esta experiencia de educar en tiempos de pandemia es que, primero, somos educadores inscriptos en un tiempo histórico y nos toca el reto de la condición de época. Educar es educar en una época y en condiciones de época. Y por otro lado, la escuela son los edificios, pero no son solamente los edificios, como decía Freire. Es una institución con presencia más allá de las paredes. La presencia de la escuela no es solo material, sino también
es del orden de lo simbólico. Y pensaba en esto porque apenas se decretó el aislamiento social y obligatorio, la escuela siguió enseñando, la escuela siguió latiendo. Quiere decir que la escuela está en la memoria simbólica, en la presencia simbólica de cada uno de nosotros y en el lazo social que logramos generar. La trama escolar consiste en tejer y entretejer para que las y los estudiantes, sin distinción, desarrollen valía social, autoestima social, en sociedades donde las grandes mayorías son invisibilizadas y subalternizadas. El corazón de la escuela pública habita en la trama vincular, donde la humanidad, nuestra humanidad, se significa por la coexistencia y la convivencia democrática con el otro. Siempre me figuré a la escuela como un espacio contracultural y a la comunidad educativa como actores dispuestos a cambiar ese orden dominante. Por lo tanto, quienes forman a docentes o quienes se forman para ejercer el ejercicio docente son sujetos que están dispuestos a remar a contracorriente. Vaya si esta pandemia ha mostrado cómo sabemos remar contracorriente. El hecho pedagógico es siempre un hecho contracultural. Frente a ese orden injusto, al posicionarnos al lado de los más frágiles e invisibles, la escuela se resiste a que las niñas y los jóvenes estén en la intemperie. Porque la escuela es una institución que tiene como promesa la igualdad, desde un horizonte de justicia escolar. La escuela tiene siempre un horizonte utópico, donde se pueden generar las condiciones institucionales para trabajar las relaciones de proximidad simbólica, intentando construir herramientas culturales para derrumbar ese muro que a veces nos separa de unos otros que se consideran superiores y ellos a los que se consideran inferiores. Recupero entonces la idea de pensar a la escuela como una institución abierta a la hospitalidad, y que este tiempo nos deja el desafío de inventar nuevas cercanías. Porque yo me preguntaba todo este tiempo, ¿cómo ha sucedido esto de que con distanciamiento físico, sin embargo, hemos logrado proximidad afectiva? Y la pregunta entonces que me ronda en este tiempo y que las y los invito a que a ustedes también les ronde para ver cuáles han sido también las prácticas y las concreciones y los logros que hemos tenido, es acerca de cómo lograr proximidad pedagógica, cómo lograr cercanía afectiva en tiempos de distanciamiento físico. Sostengo entonces una firme convicción, y es que en la escuela se aprende sobre la idea de patria, esto es, a alojar con hospitalidad al otro, en principio es un extraño, y a asumir la responsabilidad en la construcción de un mundo común. Allí donde la sociedad nos separa, levanta muros simbólicos que nos alejan, la escuela trabaja para tender puentes de proximidad. La escuela colabora para atenuar uno de los efectos de desgarramiento de los tejidos sociales, que es la siembra de temor y desconfianza hacia el otro, sentimientos desubjetivantes que están lejos de desarrollar a nuestra sociedad y de beneficiarla. Claro que al planificar nuestro año 2020 en lo laboral, en la instancia de formación y en lo personal, ninguno de nosotros imaginaba tener que atravesar esta experiencia inédita que es educar en tiempos de pandemia. Ustedes y yo sabemos que hay situaciones en la vida que no elegimos, simplemente que suceden y nos toca vivirlas. Pero también somos conscientes de lo que sí podemos decidir, es acerca de qué hacer con esto que nos toca vivir. Es decir, podemos elegir dónde pararnos, qué priorizar, qué estamos dispuestos a dar. Cuando esta pandemia pase y todo esto sea un recuerdo doloroso y nos pregunten qué hicimos como educadores y educadoras para ayudar en este tiempo, que al menos podamos responder que hicimos lo imposible para acompañar a nuestras infancias y juventudes en este proceso de escolarización tan excepcional. Y entonces, en ese recuerdo, junto con los momentos dolorosos de pérdida que estamos viviendo, podremos también evocar las palabras y los gestos de amorosidad que circularon entre escuelas y estudiantes, entre escuelas y familias, entre docentes y familias, entre docentes y docentes, entre estudiantes y estudiantes.
La escuela sigue de pie fundamentalmente porque la gran mayoría de los actores de la vida escolar decidimos desde el día 1 comprometernos con nuestro tiempo. Una de las cuestiones que nos permite esta experiencia inédita es justamente la de reflexionar acerca de en qué sociedad vivimos y en qué sociedad soñamos desplegar nuestras existencias y qué escuela necesitamos para esa sociedad. Las educadores, los educadores, somos quienes precisamente luchamos cotidianamente para transformar el orden injusto, abriendo oportunidades para la justicia escolar. La escuela siempre sueña con contribuir con su granito de arena a edificar una sociedad más humana. Yo creo en esa escuela que tiene grandes gestos cotidianos que son de humanización, una pedagogía humanizada, una pedagogía del cuidado. La escuela es un microcosmos del macrocosmos social. Funciona como un espejo de lo social y a su vez como su contracara. Cuando ese espejo nos devuelve una imagen de niños y niñas desprotegidos socialmente, la escuela intenta ser su contratara, es decir, transformarse en un territorio de producción. Siempre pensé que la escuela es una institución que ayuda a curar las heridas sociales. Es una institución que deja marcas, pero no necesariamente deja heridas, y sí cura o ayuda a contrarrestar y a curar esas heridas sociales. Desde la perspectiva de una pedagogía del cuidado, entonces, de una pedagogía de la ternura, en sociedades desiguales, la escuela funciona como una promesa de igualdad, como un territorio simbólico de esperanza. Pero no es una esperanza que espera, no es una esperanza que se sienta a esperar, es una esperanza activa que moviliza, que promueve, que hace, que tiene aciertos y errores, pero que se moviliza, que resiste. Cuando me refiero a las condiciones de época en las que habitamos el mundo social, deseo enfatizar ciertos rasgos que lo caracterizan, y uno en particular que resulta para mí central para entender y abordar este tiempo que nos toca vivir, y el tiempo y la condición que tenemos que luchar, que es la cuestión de la desigualdad. Esta pandemia deja visible a los ojos de todos, incluso de quienes se negaban a verlas, las profundas desigualdades materiales y simbólicas que tiñen las vidas de nuestras infancias y juventudes, y también de las y los jóvenes que transitan los institutos de formación docente, que estaban atravesados en su condición estudiantil por mucho sufrimiento social. Por eso a mí me motiva, me emociona mucho, me conmueve mucho saber que tantos y tantas jóvenes están eligiendo la docencia, aún estando atravesados en condiciones de sufrimiento social y sin saber demasiado en qué va a consistir la escuela. Sin embargo, yo creo que lo que advierten es que la escuela es una esperanza de humanización, es una esperanza de lucha cotidiana por otra sociedad mucho mejor que esta. Y entonces quiero traer una reflexión que hace Göran Therborn en su texto reciente que se publica como Los campos de exterminio de la desigualdad. Fíjense qué metáfora de las sociedades contemporáneas que elige Göran Therborn diciendo que la desigualdad mata y que la desigualdad es una suerte de campos de eliminación de las sociedades modernas. Quiere decir que nosotros y ustedes sabemos que la desigualdad y que esta pandemia nos afecta a todos, pero también sabemos que la esperanza de vida y la afectación material y simbólica está más presente en los sectores populares. Por supuesto que el sufrimiento social nos atraviesa a todos, pero es verdad que no todos atravesamos de la misma manera esta pandemia. La desigualdad, entonces, va a decir algo así Therborn, como que es una cuestión económica, es una cuestión de billetera, desde ya, pero también es un ordenamiento sociocultural que no nos permite vivir la vida plena que merecemos. La desigualdad atenta contra uno de los derechos humanos esenciales, que es a tener una vida digna. Pensemos todas las formas de exclusión que están atravesadas a partir de esta pandemia y por supuesto antes de ella, pero cuántos hogares van a quedar sin trabajo, cuántos jóvenes han perdido su trabajo. Teniendo presente entonces que la institución escolar está inscrita en condiciones sociohistóricas particulares, esta pandemia representa una metáfora y un llamado de alerta frente al proceso de deshumanización que atravesamos en sociedades del capitalismo salvaje.
Pandemia que le quita el velo a la desigualdad, que en tanto que ordenamiento afectivo obtura la posibilidad de desarrollarnos como soñamos y como merecemos. Y donde se ven agudizados fenómenos de larga data que son evidentes para quienes trabajan y trabajamos cotidianamente en las escuelas o para las escuelas. Pobreza, hambre, racismos, estigmatización. Ustedes y yo sabemos que nuestras infancias y juventudes van a retornar más desiguales a las escuelas en la pospandemia. Por eso qué importante que estos jóvenes de los institutos de formación docente y los profesores y directivos que los forman como legado generacional estén tomando la posta para resistir este tiempo, pero también para inventar un tiempo con esperanza que vendrá. El sufrimiento es constitutivo de la experiencia epocal y las escuelas están asumiendo el desafío de acompasar, de acompañar ese sufrimiento. Estamos atravesando una zona de turbulencia que requiere extremar cuidados para preservar la vida. A mí me parece central pensar en la categoría teórica y también práctica de sufrimiento social. Cuando me refiero al sufrimiento social, me refiero al dolor sociopsíquico, me refiero a todas experiencias emocionales que tienen que ver con una situación de trauma que estamos atravesando. Las escuelas siempre han sido afectadas por el dolor social y es importante destacar que se mantienen de pie con las evidentes complejidades, dado que portan una memoria pedagógica que les posibilita ayudar a reparar las heridas sociales. Soy de las que creen que hemos mantenido a la escuela y nos hemos mantenido de pie porque precisamente no hemos hecho las cosas tan mal en este tiempo anterior a la pandemia. ¿Qué me refiero con esto? Podemos cambiar muchas cosas de la escuela, pero hay algo de la memoria institucional, del acervo institucional que tiene que ver justamente con esa posibilidad y esos recursos simbólicos que han generado las escuelas de construir lazo social, de ayudar a reparar las heridas sociales y las heridas emocionales. Las niñas, los niños y los jóvenes que transitan su proceso de escolarización cargan con marcas de origen. Y justamente una de las esperanzas activas en las que trabajan las escuelas y los institutos de formación docente es en abrir horizontes de posibilidad. Desde siempre, desde antes de la pandemia, como les decía, la escuela y los docentes estamos comprometidos con una ética de la igualdad y venimos acompasando el dolor social de nuestros estudiantes y sus familias, intentando que el sello de cuna no defina inexorablemente los destinos sociales y educativos. Si hay algo que ha intentado hacer la escuela, justamente a contracorriente de la desigualdad social, es precisamente intentar que el origen social no sea el determinante y que la cuna no se transforme en un sello de destino. Quiere decir que nosotros luchamos cotidianamente para ampliar el horizonte de posibilidad de todas las condiciones, no solamente la condición de origen, sino también la condición étnica, la condición de género, la condición de la discapacidad. Habiendo expresado algunos puntos de partida de las condiciones de época, de las condiciones estudiantiles y de la escuela como territorio de posibilidad, deseo ahora detenerme en la experiencia escolar inédita que nos toca atravesar como educadores. Y particularmente detenerme en una pregunta que les decía me hice y que me hago desde que iniciamos a transitar esta experiencia inédita, es acerca de cómo lograr procesos de proximidad afectiva en experiencias sociales de distanciamiento físico. Necesitamos volver a pensar en el lazo social que nos une y nos conecta con los otros y las otras, con nuestro prójimo. Resulta imperioso tender puentes afectivos, sostener la invitación a que todas y todos los actores de la vida escolar continúen ligados entre sí. Trabajar obstinadamente, yo lo llamo la obstinación pedagógica, ese afán de sacar adelante a las niñas y a los jóvenes, incluso los que cursan en formación docente, que muchos de ellos son jóvenes y adultos, pero esa obstinación pedagógica sirve para cualquiera que se constituya como estudiante. Nosotros mismos somos estudiantes de posgrado en algún momento también, o somos estudiantes de algún curso.
estudiantes, digamos, es una condición de pasaje, pero que es una condición necesaria para seguir aprendiendo. Trabajar obstinadamente para que nadie se sienta en soledad. Si hay algo que he recuperado de este tiempo, cómo las y los estudiantes valoran esta posibilidad que han tenido las escuelas y al interior de los institutos de formación docente de construir lazo social, de que nadie se sienta en soledad. Me importa lo que a ti te pasa, a ti te importa lo que a mí me pasa. El sujeto, para constituirse como tal, necesita del reconocimiento de los demás. Este proceso intersubjetivo, la mirada protectora y la palabra amorosa del docente son muy significativos. El lenguaje posee un poder simbólico organizador del mundo externo y de nuestra intimidad. Los lenguajes verbal, gestual y emocional funcionan como elementos estructurantes de los procesos de proximidad simbólica, aún en el distanciamiento físico. Asumiendo que el orden escolar es fundamentalmente vincular y afectivo, el docente necesita estar disponible para la escucha en pos de la comprensión de las vivencias de sus estudiantes y sus familias. Siempre recuerdo aquí, cuando trabajo estas temáticas, que fui una vez a observar, siempre como investigadora he ido a hacer observaciones y entrevistas a una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, donde hacía mis investigaciones originalmente, luego pasé a investigar en provincia de Buenos Aires, pero recuerdo que había ido ese día a observar un primer grado y estaba siempre pendiente de cómo construyen las maestras, los maestros, una mirada acerca de los estudiantes. A veces es prejuiciosa, ¿no? Cómo construyen ciertas formas de nombramiento, de clasificación, más o menos democrático respecto de sus estudiantes, que siempre son principios de clasificación inconsciente, ¿no? Cuando los nombran inteligentes, burros, vagos, bueno, todo este universo de lenguaje respecto de las y los estudiantes. Y entonces iba a observar, como les decía, esa clase, y la maestra primer grado me dice: Karina, hoy no voy a poder dar la clase de siempre, me voy a ocupar de conversar con mis estudiantes acerca de la muerte de la mamá de uno de ellos. Una mamá muy joven que se había muerto por una enfermedad y que entonces toda la clase consistió en elaborar esa muerte, en que los chicos se sintieran con la necesidad de decirle a su compañero que no está solo, y eso fue una situación de aprendizaje para mí maravillosa, porque ahí uno se da cuenta cómo en la escuela toda la cuestión de la afectividad y la posibilidad de elaborar ciertos traumas sociales, ciertos traumas singulares que vivimos en la vida, como nos está pasando en la pandemia, justamente cuando volvamos y mientras tanto estamos elaborando colectivamente esas emotividades vinculadas al dolor social. Y entonces es necesario atender el impacto emocional, vincular y socioafectivo que el distanciamiento físico y el pasaje a la virtualidad o a otras formas de conexión y de presencialidad de la revinculación pueden tener en las subjetividades juveniles y estudiantiles. Considerando las condiciones materiales y simbólicas desiguales con las que los estudiantes construyen su experiencia escolar, es preciso comprender e intentar acompañar su sufrimiento social, sabiendo que nosotros también formamos parte de ese sufrimiento social. Cuando Pierre Bourdieu analiza en La miseria del mundo la categoría de sufrimiento social, lo que nos viene a mostrar es que las y los docentes, así como los directores y profesionales de la salud, anteponen su sufrimiento para reparar las heridas del otro. A mí me pareció interesante pensarnos nosotros como docentes, como educadores, en este contexto de sufrimiento social, anteponiendo como compromiso ético nuestro sufrimiento a la intención de reparar el sufrimiento de los otros, que también le da sentido a nuestro sufrimiento. Cada estudiante que se liga a nosotros, cada estudiante, a mí me pasa en la facultad cuando termino de dar clases así por Zoom, por la virtualidad, que me agradecen y digan, que estés bien, profe, cuídate mucho.
queremos verte pronto, ¿no? Les debe pasar a ustedes. Todo eso se ha logrado en este contexto, que a eso me refiero con cercanía afectiva, con posibilidad de lograr procesos de comprensión intersubjetiva. La confianza, y aquí es un ingrediente central, recuperar y reconstruir la confianza, que la presencialidad quizás es mucho más, posible de ser lograda, porque la confianza es un sentimiento vertebrador de las relaciones pedagógicas fraternales. Si confío en mi estudiante, confiará en sí mismo. Se abre así un horizonte simbólico de posibilidad. ¿A qué me refiero con ello? Axel Honneth describe la lucha por el reconocimiento en el sentido de cómo la autoimagen depende de la oportunidad de tener un constante respaldo o aceptación de los otros. En mis investigaciones y a lo largo de mi trayectoria también como docente, lo que me doy cuenta es que la mirada que construimos acerca de los estudiantes tiene un efecto simbólico de constitución de aquello que nombra. Quiere decir que las y los estudiantes se miran en el espejo que nosotros le devolvemos. Por eso es tan importante ser consciente del poder simbólico que tenemos, de hacer llamados amorosos, de terminar con un mensaje de aliento, de preguntarle a cada uno y a cada uno qué es lo que hacemos siempre. No estoy diciendo nada que ustedes no hagan, pero me parece que es hora de reivindicar estos saberes de amorosidad, estos saberes vinculares que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra experiencia pedagógica. Entonces pensaba que es comprensible que extrañemos el abrazo cotidiano con nuestros estudiantes, porque la cultura afectiva escolar apapacha. Y estoy utilizando mucho, o volviendo a utilizar mucho este término de apapacho, que es de origen náhuatl, una palabra que significa acariciar, pero acariciar con el alma. ¿Cuántos aprendizajes estamos haciendo? Aprendiendo a abrazar y acariciar, no solo con la presencia física y nuestros cuerpos, y con el encuentro y tocarnos con nuestros cuerpos, sino también abrazarnos desde el punto de vista simbólico, es decir, apapacharnos, acariciarnos con el alma. Por eso se extraña la escuela, porque se evoca algo que tiene que ver con la posibilidad de un lugar de protección, sobre todo pensando que hay muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes que están en el seno de su familia sufriendo formas de violencia, violencia física, violencias simbólicas, violencias de género. Quiere decir que a veces también esta pandemia ha hecho asociar a la familia con la escuela, pero también es verdad que en muchos hogares los niños están sufriendo situaciones de violencia y antes era la escuela el lugar donde estas marcas de violencia física, el maestro terminaba identificándolo y era un lugar para simbolizar a través de la palabra. Entonces también necesitamos encontrar formas de llegar a ellos para que confíen en nosotros y confíen también en esas vivencias que están atravesando sus vidas, que están siendo atravesados por formas de violencia. A través de un llamado, de una pregunta amorosa, de una palabra comprensiva, de una escucha que acompaña, brindarnos amparo para que nadie se sienta en soledad. Siento orgullo de cómo la comunidad educativa, les decía, y particularmente las y los docentes y los estudiantes y profesores de formación docente, han asumido un compromiso ético poniéndose al hombro, es decir, haciéndose carne y cuerpo, y eso explica gran parte del agobio que tenemos, la enorme tarea de producir oportunidades para que los lazos de afectividad pedagógica compensen la lejanía propia del distanciamiento físico. Se extraña la escuela porque es una experiencia intersubjetiva que deja huellas. Yo estoy segura que para muchos y muchos estudiantes esta experiencia también los va a dejar huellas en función de todo lo que estamos construyendo desde las instituciones educativas, aún en la lejanía. Va a dejar huellas y no necesariamente heridas. Es más, va a permitir elaborar algunas pérdidas y justamente colectivizar, socializar esa experiencia compartida. Porque la escuela tiene memoria colectiva. La escuela ayuda a tramitar las narrativas del sufrimiento social.
La escuela posibilita construir esperanza ayudando a la elaboración de esas narrativas del sufrimiento social, del dolor social, donde el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte que todos tenemos, a quedar excluidos, se puede transformar en esperanza de vida. Otra escena que me viene a la memoria cuando trabajo estas temáticas es, hace muchos años también estaba haciendo trabajo de campo con mis estudiantes en ese momento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde daba clase, y entonces íbamos a una escuela de villa a tomar entrevistas a los estudiantes para conocer precisamente sus vivencias, su emotividad. Y ese mismo día fue el evento en que recuerdan a Ezequiel de Monti, uno de los chicos de la ciudad de Buenos Aires que habían salido con unos amigos, la policía los corrió y él se tiró al río, por supuesto que no estaban haciendo nada, se tiró al río y se murió. Entonces le estaban haciendo un homenaje a Ezequiel, que es una de las tantas muertes que tenemos en nuestro haber como sociedad, en nuestra deuda como sociedad para con los jóvenes, que en lugar de proteger a los jóvenes, nos protegemos de ellos y los criminalizamos y los judicializamos. Pero bueno, lo que les quería decir que entonces voy la semana siguiente y estaban de festejo. ¿Qué pasaba? La novia de Ezequiel había tenido un bebé, que era el bebé de Ezequiel. Entonces yo pensaba cómo la escuela tiene esa capacidad de incluso en los contextos de tanto trauma social, transforma eso en algo vital. Si hay algo que tiene la escuela es un lugar de vida, porque es un lugar de cuidado, porque es el lugar donde aprendemos a cuidarnos y a cuidar de los otros. La experiencia inédita que nos toca vivir ha puesto de relieve que nuestra condición humana misma es posible en virtud de la certeza de la otredad. Es decir, la posibilidad de sentirnos en compañía está en el corazón de la convivencia ciudadana. Somos seres interdependientes. Perdón, pero me emocioné evocando a Ezequiel. Tomo un poquito de agua. Entonces, decir que el otro tiene una presencia material, pero también una presencia simbólica. Sostener la esperanza de retornar abre un horizonte en la incertidumbre. Si bien es cierto que nada reemplaza los vínculos de presencialidad corporal, la mirada protectora de la escuela, incluso en la virtualidad, simboliza un sostén emocional, un soporte afectivo, un lugar simbólico donde amarrarse subjetivamente. Como decía Honneth, la lucha por el reconocimiento es la lucha para que me reconozcan, para que me miren, para que me quieran revincular, para que quieran que esté adentro, para sentirme parte. Entonces, junto con los saberes pedagógicos y disciplinares, nos moviliza el hecho que somos seres interdependientes y sentipensantes, somos vulnerables y necesitados de los demás. Tal vez sea hora de abandonar viejas antinomias sobre el contenido académico y el contenido socializador del proceso de escolarización. A veces pienso qué nos pasó a nosotros en la pedagogía, inclusive en la pedagogía más crítica, que lo vincular y lo afectivo siempre se consideró como secundario y lo priorizado era el conocimiento académico, disciplinar, de excelencia académica. Sin embargo, ¿quién puede aprender? Y esta pandemia lo demuestra, si no están las condiciones afectivas y las condiciones de tranquilidad y de protección que uno siente para necesitar justamente que ese conocimiento tan válido y tan necesario pueda ser apropiado por las grandes mayorías. Entonces, si hay una lección que nos deja esta experiencia inédita, es que no se puede escindir lo académico de lo vincular. El giro afectivo relativamente reciente que requiere fuerza en el campo de la educación consiste en la confirmación de la inscripción de las emociones como categoría interpretativa para poder acceder al corazón de las prácticas docentes y estudiantiles. En consecuencia, podemos afirmar... ¿Perdón? ¿Se escuchan? Sí, se escucha, Karina. Ah, porque había como un ruido. Sí, hubo como un...
Más aún, en momentos de profundización de las desigualdades sociales y educativas, necesitamos defender públicamente la confianza en que todos y todos pueden aprender. Es decir, no condenar a los niños por lo que no aprendieron dadas sus condiciones, sino encontrar modos de llegar a todas y a todos, por supuesto, garantizando lo que nosotros consideramos como rigurosidad académica, pero siempre sabiendo que la desigualdad es antecedente al hecho educativo y que necesitamos generar mejores condiciones para aprender en este tiempo de pandemia. Entonces, para terminar, quiero resaltar y aplaudir el trabajo ético-político que están llevando a cabo las escuelas y los institutos de formación docente, porque sin su afectividad, sin su afectación subjetiva, sin su movilización emocional, no hay lazo posible. Las escuelas están organizando el lazo social, de ello no me caben dudas. Esa es una certeza entre tanta incerteza. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, muy claro todo lo que dijiste y bueno, muy movilizante como, más allá de director, como docente de 35 años en la profesión, donde uno hace mucho hincapié en los contenidos curriculares, cómo relacionar estos contenidos con los contenidos que vos decís afectivos, ¿no? Cómo priorizarlos. Por eso estamos en este momento también con un currículum priorizado, estamos trabajando con el currículum priorizado y me parece que, bueno, que está bueno porque está adecuado a lo que estamos viviendo. Pero de todas maneras, hay tensiones entre esos dos currículums. Y hay tensiones, y te lo digo, en esta altura del año, donde, bueno, tenemos que tomar decisiones respecto a aprobaciones. Por suerte también se extendieron los plazos, eso también tiene que ver con el currículum afectivo, extender los plazos para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan continuar trayectoria en el 2021. Y bueno, sí, todas las investigaciones muestran que justamente los niños que menos condiciones materiales y simbólicas tienen para aprender, menos pueden abordar una trayectoria como se les pide en la escuela. Entonces imaginémonos en estas condiciones de pandemia. Es decir, no condenar a aquellos que están condenados por estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, lo digo en ese sentido porque justamente una de las cosas que intenté comentarles y que les agradezco que ustedes lean en mis textos, porque para mí es un honor que en los institutos de formación docente consideren que algo de lo que he escrito puede ser útil para pensar las prácticas, pero también para transformarlas. Entonces, si hay algo que no puede hacer una educación democrática e inclusiva, es condenar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, según su condición de origen. Justamente lo que hay que hacer es romper con interrumpir esas formas de dominación simbólica. Eso no significa que nosotros tengamos que encontrar modos justamente de priorizar ciertas formas de conocimiento curriculares, que intentar llegar a todos, que puedan aprender, porque necesitamos, digamos, niños, niñas, jóvenes formados, porque, digamos, es como la base de nuestra ciudadanía crítica, y son nuestras generaciones, es el legado generacional, es un legado de transmisión generacional el que hacemos nosotros en la educación. Claro que eso es evidente, pero en las condiciones en las que estamos pudiendo y mejorando justamente las condiciones para quienes menos tienen. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas. Dani, cualquier cosita, también hay preguntas, ¿no? Por el chat, pero empezamos por aquí, por nuestros compañeros y compañeras. Sí, si quieren preguntar. Hay comentarios en el chat que iré juntando para comentarlos, y también si hay alguna pregunta, pero bueno, abrimos a los compañeros acá, sí. Bueno, hola Karina, yo soy profe de varios institutos de acá de la región Sesta, y también soy orientadora social desde hace muchos años.
Así que tus textos también están en nuestra modalidad, la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, todo el enfoque que vos contaste, sobre todo de valorar la afectividad, que está el tema, me hiciste acordar a los textos también de Violeta Núñez, que también están en esto de romper con el destino prefijado que tienen los estudiantes y las estudiantes de nuestros institutos. Así que en cuanto a la tarea, yo creo que la sociedad, nosotros como en nivel superior tenemos como la obligación en algún punto, o mejor dicho, la responsabilidad de que formamos docentes que tienen que tener esta mirada crítica, reflexiva, activa, que haga una sociedad más democrática, porque la sociedad democrática está débil y la escuela puede desde su currículum y desde sus prácticas fortalecerla. Yo creo que en las escuelas, en el territorio, los que estamos haciendo algunas cuestiones en forma puntual, eso sí se está dando, y es gracias al trabajo y a la perspectiva que tenemos desde hace muchos años en lo que es la normativa de la Dirección General de Escuelas, y sus modalidades y sus niveles. O sea, el abordaje de trabajo ha permitido sostener esto gracias al compromiso y a la perspectiva pedagógica y social que muchos, que creo que la mayoría de los que estamos acá trabajando tenemos. Y ese es el perfil que creo que la región sexta, por eso aclaro que estoy en 3 institutos, tiene en la formación de los docentes y en la formación también de nosotros como profesionales, porque nunca dejamos de ser docentes. Así que para mí fue muy lindo escucharte, porque bueno, es volverme a encontrar con mucho de lo que está escrito en los comunicados de psicología y en los de nivel superior también, y hoy más que nunca cobran vida. Así que gracias por tu espacio y por tu tiempo. No, al contrario, gracias por tus palabras, y sí, efectivamente, cuando me llaman para contribuir con alguna palabra, por supuesto, así como estoy aquí, estoy donde hace falta construir, básicamente para poder construir otra sociedad, porque yo pensaba cómo vamos a volver a las escuelas, y en el mientras tanto, a mí me gusta hablar del mientras tanto, porque no sabemos cuándo vamos a volver, y estamos haciendo escuelas, ¿no? Es esa contradicción que uno tiene. Y bueno, y creo que vamos a volver más fortalecidos, porque justamente por lo que vos comentabas, porque hay algo yo la llamo la memoria pedagógica. Me gusta pensar que hay una memoria pedagógica que incluso nos antecede a nosotras y va a suceder con los estudiantes que vos estás formando, es decir, todos esos lazos invisibles. Estaba leyendo para armar un texto una leyenda japonesa que se llama El Hilo Rojo, que después se hizo una película, pero bueno, el hilo rojo es ese hilo que te conecta con quienes inevitablemente en algún momento te vas a encontrar. Y entonces pensaba cómo nosotros, en pedagogía, en los educadores, vamos como tendiendo hilos invisibles. Y esos hilos invisibles son los que han hecho posible que de un día al otro se hayan cerrado las escuelas y permanezcan las escuelas abiertas. Porque esa es la contradicción que uno dice. Y cuando analiza por qué eso se dio, precisamente, porque esta sí es una experiencia inédita, precisamente por lo que vos comentabas, porque hay un trabajo anterior de pensar comprensivamente en las infancias y en las juventudes, en cómo hacer para tejer redes. Incluso a mí me interesa diferenciarme a veces de cierta perspectiva de las emociones, que consideran que lo que hay que hacer es promover emociones positivas, como si hubiera emociones positivas o negativas. Es decir, ser feliz a toda costa, que el niño tenga que ser alegre. Yo creo que estamos atravesando por una emotividad básicamente cargada de sufrimiento social, de dolor social. No se le puede pedir a un niño que sea alegre
cuando se está enfermando y muriendo y quedando sin trabajo gran parte, digamos, de su mundo que lo constituye. Lo que sí nos tenemos que exigir a nosotros mismos es que ese niño tenga la posibilidad de elaborar esa emotividad y que la escuela le ofrezca un espacio de contención aquí, y de protección y de refugio. Aquí será con las formas que tenemos, a la distancia física, con visitas, con formas de revinculación, tendremos que inventar muchísimas otras formas y crearlas. Pero sí recupero el trabajo de los maestros latinoamericanos por este afán. Digo latinoamericanos porque es lo que más he recorrido, y siempre digo que los maestros nuestros somos democráticos, son más democráticos que otros, precisamente porque tienen claro que la escuela es la institución que tiene la promesa de igualación. Karina, tomo la palabra un segundo para trasladarte dos preguntas que creo que engarzan con este último aporte que nos das. La primera tiene que ver con Karina Petrazo nos pregunta en el chat y quisiera saber si pudieras contarnos sobre la mirada pedagógica en este contexto, que algo trajiste recién a la conversación, y yo quería preguntarte, a ver, porque me queda claro que esta idea de la afectividad es de sumo aporte para las instituciones y también de sumo aporte para políticas, y desde dónde lo estoy pensando, y a ver si nos puedes dar alguna pauta más. Pienso en los enfoques tecnocráticos que están volviendo, ¿no? Pienso en estos discursos de, bueno, vieron que era necesario las pruebas estandarizadas, o vieron que era importante que tuviéramos proyectos cerrados porque en esta etapa nos hubieran venido muy bien, digamos. Siento que en un punto tenemos un discurso desde la afectividad, pero por otro lado hay un discurso tecnocrático que se está fortaleciendo, y bueno, tal vez hay algo para decir ahí. No sé, me parece que podemos aportar algo desde la afectividad en función de todo lo que vos estabas diciendo. ¿Respondo? Sí, Karen. Bueno, no sé si hay mucho discurso tecnocrático en las escuelas que, por lo menos que conozco, me parece que las escuelas están, pero quizás me equivoque y me puedas comentar un poco más. Perdón, lo decía más como un discurso sistémico. Volvieron las fundaciones a esto, más que las escuelas, son las fundaciones, algunos discursos desde los grupos más hegemónicos, desde ese lado, no desde las escuelas, perdón. Bueno, pero me parece interesante diferenciar, porque las escuelas nuestras, cuando digo que son democráticas y que tienen, digamos, su propia memoria pedagógica, no compran cualquier cosa en el mercado. Digo, las escuelas resisten, y por eso están a la altura de las circunstancias, y el compromiso ético es evidente en este tiempo. Yo te diría que no sirven esos fast food pensando en escuelas que no tienen la complejidad y la complejidad del sufrimiento social y de las relaciones intersubjetivas que tienen que ver con la pedagogía del trauma. Yo he recuperado en este tiempo mucho de la pedagogía del trauma, de la pedagogía, como les decía, de la esperanza, reivindicando esa porción de la ciencia pedagógica que me parece que permite más generar procesos de contracultura, es decir, procesos de resistencia. Yo creo que lo que nos toca en este tiempo es resistir, que no es poco. Resistir activamente, resistir con una militancia pedagógica, con una militancia en las escuelas que permita justamente ayudar a reparar simbólicamente el daño que esta pandemia y que la desigualdad tiene sobre la vida de nuestros niños, nuestras niñas. Basta con recorrer las ciudades y los lugares para darse cuenta qué es lo que está sucediendo con estas formas de exclusión, pero que a su vez eso permite recuperar la dimensión de contracultura, de resistencia y de remar contra la corriente. ¿Quién más quiere preguntar?
Nos dejaste. ¿Puedo? O quizás me gustaría también que me Pero, relaten alguna experiencia o a veces es Bueno. interesante eso también. Entiendo que son temáticas complejas, emotivas, a mí también me moviliza mucho, también soy profesora, en este caso de la universidad, y nos pasa a todos que cuando un estudiante te escribe y te dice estoy con COVID, estoy encerrado en un hotel, bueno, es una situación que jamás hubiésemos pensado vivir, pero sin embargo yo quiero apelar a, insisto, a la memoria, al acervo de conocimiento, al compromiso ético, la responsabilidad, como decía la compañera, ética. Nuestra inspectora regional, Amelia Brezán, quiere compartir una experiencia. Sí, ¿cómo les va? Karina, qué lindo escuchar porque en medio de todas las corridas y todas las situaciones que nos tienen tan ocupados a todos, a los directivos, a los docentes, escuchar esta mirada, esta abstracción que vos podés hacer como contándonos cómo nos ves, me parece que es reparador eso, ¿no? Como que uno siente, bueno, en medio de tantas cosas que nos parece que no nos están saliendo como queremos y tantos escenarios difíciles, que vos nos, digamos, puedas hacer esta narrativa de todo lo que se ve, sí, es reparador. Pero, y a propósito de esto, te quería contar algo que me parece, hoy justamente estuvimos reunidos con nivel inicial, con Elisa Spakowski, que tal vez vos la conocés, y Elisa contaba que cómo a partir de encuestas que se han hecho docentes de nivel inicial, han visto que algo que siempre se buscó mucho, que era la relación y el lazo del nivel inicial con las familias, costaba mucho más antes, y que ahora a partir de esta nueva vinculación, donde necesariamente la familia es el puente con los chicos, porque van a buscar los módulos alimentarios, entonces se encuentra con la señorita de la familia, o bien porque a través de un Zoom son los padres los que están vinculando a los chicos, a las chicas con el jardín de infantes. Se observó algo que a mí me resultó muy interesante, que los docentes valoraron más a la familia con esta, digamos, como por este valor potente que tenían para educar juntos, ¿no? Y que a su vez las familias empezaron a valorar mucho más la función del docente, ¿no? De los docentes, de las maestras. Digo, cómo a partir de una situación tan distinta, tan compleja, donde parece que perdemos cosas, sin embargo, bueno, la experiencia de la virtualidad, la experiencia de la no presencialidad permanente, pero sí del lazo, porque de pronto vamos a buscar el bolsón de alimentos al jardín y la maestra me pregunta qué pasó con lo que yo le mandé, generó un acercamiento, bueno, que sería como que no lo hubiéramos pensado antes, ¿no? Entonces me parece bueno también traerlo acá para un poco apuntando a lo que vos dijiste, que tal vez volvamos, la ola nos va a dejar con un montón de cosas visibilizando muchas cosas que tal vez no veíamos antes, pero también tal vez con recursos distintos y como sujetos después de otra experiencia, ¿no? Digo, nada, me pareció interesante porque hoy yo me quedo resonando eso y bueno, digo, uno a veces no espera que frente a esto podamos revalorizarnos tanto, ¿no? La escuela a la familia y la familia a la escuela. Quería contar eso porque me parecía interesante, ¿no? En medio de estas... Bueno, primero, Amelia, realmente coincido con vos que hace falta documentar este tiempo, pero también lo que hice, y que vos lo llamás reparación, es tomar cierta distancia y ver efectivamente cómo hemos reaccionado, qué es lo que se está produciendo, porque claro, es un tiempo de mucha devastación, entonces uno lo que tiene que ver es qué es lo que se está construyendo, porque en todo tiempo, digamos, tan complejo, también se está construyendo y se está produciendo novedad. Y pensaba, junto con lo que vos decías, en la relación entre familia y escuela, cómo se va reconfigurando, porque lo que estamos también comprendiendo es que las relaciones se transforman. Las relaciones de intimidad también se han transformado en relación a la familia.
Hoy en día, un docente, por ejemplo, ve el lugar donde viven sus estudiantes. No es solamente a través de lo que se lo cuentan. Cuando prenden la cámara, se da cuenta del lugar donde viven o en las condiciones en las que viven. Y eso también genera una movilización. También los propios estudiantes se dan cuenta del lugar donde nosotros vivimos, en las condiciones en las que nosotros vivimos. Y eso me parece que es interesante, porque lo que da cuenta es de esta condición tan precaria que tenemos de lo humano. Y que esta situación de incertidumbre lo que nos permite es acercarnos desde el lado más humanizador, y volver a pensar en Freire es volver a pensar en una pedagogía humanizada. Por eso dice Freire, de alguna manera, fíjate, en un escrito que no tiene nada que ver con la pandemia, dice: lo que uno recuerda de la escuela no son solamente las paredes y los edificios. Lo que evoca desde el punto de vista de la constitución de subjetividad son aquellas huellas que tienen que ver con los amigos, con los compañeros, de ese lugar, ahora sí, donde uno es feliz. Pero no es una felicidad a toda costa, no es una felicidad ingenua, es una felicidad construida en base a una idea del otro, en base a una idea de reciprocidad, de reconocimiento mutuo, que justamente es lo que me parece que ahora aparecen. Incluso a mí también he necesitado nuevas categorías, aunque por supuesto las había leído, pero que no me resignificaban, no me hacían sentido. Como algunas categorías, como la de sufrimiento, revinculación, hacen sentido en este tiempo. Si uno hubiese pensado la idea de revinculación en la escuela, no hubiese tenido mucho sentido en nuestra perspectiva. ¿Cómo hace sentido? Porque tiene que ver con las condiciones particulares en que nos toca enseñar y vivir. Y yo lo que les digo a veces a los que están atravesando esta situación, que son generaciones más jóvenes, que se queden tranquilos que esto va a pasar. Que nosotros hemos venido de dictaduras militares. Yo he pasado toda mi adolescencia y gran parte, digamos, de mi formación universitaria en dictadura. Soy de la generación de Malvinas y nos llamaron la generación perdida. Miren cómo nos llamaron. Entonces, una de las cosas que hay que advertir es no llamar a esta generación de la pandemia. Quiere decir eso, no son una generación de la pandemia, son una generación que están atravesando una de las situaciones traumáticas por las que ha atravesado el mundo, pero que también se queden tranquilos porque esto también pasará. María Peguría había pedido la palabra. Hola, pero es para decir algo muy pequeño, en realidad, porque me gustó mucho todo lo que se está diciendo, lo que dijo Karina, lo que dijeron los colegas, las compañeras, los compañeros, y me quedé con la pregunta: ¿cómo lograr procesos de proximidad afectiva en el distanciamiento? Y yo creo que se han desarrollado muchas experiencias para acercarnos a los otros y para romper con ese distanciamiento, por más que haya 2 metros y barbijo, ¿no? Y que sí, van a quedar en la memoria pedagógica. Y tomé 3 que pensé, ¿no? Que una escuela especial en el distrito de San Fernando, las docentes de taller se pusieron a tejer cuadraditos y mantitas, ¿no? O sea, tejían cuadraditos, los cosían, ¿no? Y con el bolsón del SAE les preparaban un bolso, una bolsita higienizada, súper prolijita, ¿no? Para enviarle a cada uno de los nenes una mantita en el invierno para que se taparan las piernitas y estuvieran cuando leyeran o cuando estuvieran en su casa, ¿no? Entonces era un modo de estar con ellos, ¿no? Un regalito, y circulaban las fotos, ¿no? De cuando estaban con la mantita. Y en el SAE, una escuela de islas, una escuela de la tercera sección de isla, que tiene como 3 horas de lancha para llegar los docentes, que es sumamente difícil llegar, el acceso es difícil, y que la población no tiene internet. No es que no tiene una familia, no hay. Y que se manejan con los datos del celular, y a veces hay un solo celular en la casa y pocos datos, ¿no? Y los docentes, bueno, a construir cuadernillos, además de los cuadernillos que llegaban de Nación, a construir cuadernillos especializados para cada uno de esos nenes, y también el trabajo titánico de armar los bolsones para cada familia, ¿no? Que se subía todo eso junto a una lancha y se enviaba una vez por mes con no el alimento solamente, no solamente los cuadernillos, sino además con mensajes, con cariño, con
con materiales especializados, ¿no? O sea, designados especialmente para cada familia y para cada nene. Y después pensé en el programa TERRE, ¿no? Que es el programa de acompañamiento, ¿no? A las trayectorias educativas, y justamente pensar esto de que se está volviendo a considerar, cuando hace unos años o en un último tiempo no se estaba considerando mucho, la diversidad de trayectorias y abriendo nuevos espacios para decir, bueno, no se pudo completar todo esto en esta parte del año, pero lo completamos en la próxima, o tenemos marzo-abril, y se abren nuevas expectativas, y la gente que a lo mejor tuvo alguna dificultad dice, bueno, acá me están esperando, no se fue nadie, todos están a mi espera, ¿no? Y estos programas me parecen, y estas experiencias, que son algunas desarrolladas por cada uno de los agentes de la educación o cada uno de los educadores, y por las políticas públicas, me parecen que han sido muy valiosas en este tiempo, ¿no? Y que realmente todo el reconocimiento a la docencia, ¿no? Porque hemos montado, o se ha montado, una experiencia de la nada, sin recursos, sin experiencia previa, ¿no? Y construyendo sobre la marcha. Y lo que dijo Dani, ¿no? En relación a estos organismos y a estos modelos tecnocráticos y estas pruebas estandarizadas, ¿no? Que siempre recortan, ¿no? Y vienen a tratar de armar negocio en algún momento, pero bueno, en este momento la docencia me parece que por lo menos la mayoría... Está en lo importante, está haciendo lo importante y lo claro, esencial, ¿no? Claro. Sí, lo que vos decís, María, la verdad qué lindo que puedas escribir y documentar todo esto que estás diciendo, porque creo que a eso lo llamo parte de los saberes pedagógicos que estamos construyendo en este tiempo. Fíjate que nadie se hubiese pensado en hacer una mantita me parece además una imagen de amparo, de apapacho, tan hermosa, ¿no? En este tiempo, y que después se saquen las fotos y todos esos modos de encontrar, porque también es verdad que necesitamos garantizar la conectividad digital, la conectividad de la virtualidad y demás. Pero es una condición necesaria, pero no es suficiente. Además tenemos que generar otras formas de conexión que yo las llamo simbólica. Sin esa conexión intersubjetiva no funciona tampoco la conectividad, porque hay estudiantes que están teniendo buenas condiciones en términos, ¿no?, de recursos, y sin embargo no se están pudiendo conectar. Entonces, esa cuestión de la conexión me parece a mí, cómo aparece el orden de lo simbólico de lo que tiene que ver con las relaciones pedagógicas, cómo salió, digamos, de relieve, cómo se puso en valor el orden de lo simbólico, que por supuesto tiene una materialidad, pero que es de lo simbólico en el sentido del lazo social. Acá decía nuestra fonoaudióloga del 140, que además de fonoaudióloga nos ayudó en 2 oportunidades para juntar alimentos, porque en la primera oportunidad tuvimos 40 familias en el Instituto 140 en vulnerabilidad socioeconómica, y juntar alimentos. Y pensé mucho en las redes sociales, y todos los institutos de la región sexta también hicieron juntada de alimentos. Estuvieron a la altura, ¿no? Y bueno, pensé mucho en las redes porque, bueno, yo no podía ir al instituto porque estoy lejos y por una condición que me impedía estar en el instituto, pero bueno, pedirle primero, bueno, todos los que estuvieron colaborando, nuestra secretaria, también digo mi caso, pero esto se puede hacer extensivo a todos los institutos, es lo que conozco. Y con miedo, si la inspectora distrital nos va a dejar entrar o no, y que me conteste un mail diciendo, tengo varias cajas para darles. Eso también son cosas que uno necesita en este momento. O sea, fíjate que es toda una red, ¿no?, de compañeros, y yo con el miedo si me va a dejar la inspectora, y me dio esta respuesta. Lo cuento como, bueno. No, bueno, me parece... Debe estar esto replicado en todos los institutos de la región. Claro, lo que estás diciendo es lo que hace que estén funcionando las cuestiones, digamos, de lo escolar, ¿no? Y que se haya priorizado lo que es prioritario, ¿no? En una experiencia que, claro, nosotros todos pensábamos que en un mes volvíamos a las escuelas y que, digamos, la escuela o la universidad iba a ser aquel lugar que conocemos. Y bueno, también tenemos que hacer un ejercicio porque
Yo creo que hay que hacer un ejercicio de imaginación, de pensar posibles escenarios, anticipaciones, digamos, ya planificar algo que tenga que ver con esta incerteza que tenemos. La única certeza que tenemos es que tenemos que estar vinculados, la única certeza que tenemos es que no podemos bajar los brazos, la única certeza que tenemos es que nos necesitan estos niños, estas niñas y estos jóvenes. Eso es la única certeza que tenemos. A partir de ahí construimos. Yo creo que eso es lo que quise decir, que me conmovía cuando viví un tiempo en México y visitaba las escuelas rurales mexicanas, que son muy similares a las escuelas rurales de aquí, pero ahí tenía más tiempo de visitarlas, y recuerdo que me decían los maestros, nosotros necesitamos sacar adelante. Me acuerdo ese término porque era tan mexicano, pero tan nuestro, sacar adelante, a como dé lugar, contra viento y marea. Y bueno, y eso no es voluntarismo pedagógico, eso es compromiso ético con este oficio que elegimos, es un oficio para otros. Es un oficio también que nos permite dar sentido a nuestra propia existencia. Yo creo que cuando uno repara algo del dolor social del otro, también está reparando sus propios dolores. Claudio, ¿te parece? Leo algunos comentarios que están en el chat de YouTube. Buenísimo. A mí me gustaría que si pueden intervenir algunos estudiantes del profesorado, aunque sea por el chat, y comentar algo, alguna experiencia, cómo la están viviendo, cómo la están pasando. Bien, queda la invitación. Estamos atentos. Hay varios exalumnos de la facultad que mandan saludos, agradecen la oportunidad, y nada, así están muy conectados acá y compartiendo las ideas, y muy contentos de verte, Sandra. Karina. Nos están hablando desde Puerto Iguazú, desde Misiones, también desde América, provincia de Buenos Aires. Aquí tenemos, saluda, porque Isabel Vázquez nos saluda desde 52 y destaca el trabajo regional. Mara dice, excelente como siempre, esta pandemia dejó en evidencia que el docente no solo debe acompañar desde lo académico, sino también desde lo afectivo. Gracias por este espacio tan necesario. Sí, continúa Mara diciendo, la educación es la clave para lograr una sociedad más justa y equitativa, por eso la escuela es un símbolo de lucha contra la desigualdad. María Soledad dice, mucho trabajo en red para apoyarnos y ayudarnos entre todos y todas en estos tiempos de pandemia, y como dice la profe, no sentirnos solos durante la cursada. Daniela, que nos habla desde América, también hace aportes en relación a esto. Bien, vamos a hacer otro. Analía nos dice, excelente Karina, un mensaje a veces lo es todo para que un chico o una chica que espera que alguien esté detrás de ese dispositivo para extenderle una mano. Y Mara termina aportando y dice, la revinculación tiene que ver, la revinculación tiene que venir para quedarse, ya que sabemos de las grandes desigualdades y cómo se hicieron más grandes en este tiempo. Sí, yo creo que la revinculación es posible por lo que ustedes decían antes, que hay un trabajo pedagógico político de seguimiento de trayectorias. Me parece que, digamos, incluso instalar la idea de la trayectoria educativa es instalar otra idea acerca del tiempo. Por eso también se puede reformular el calendario escolar, porque yo pensé bastante en este tiempo sin tiempo, lo llamo a veces, que nos toca atravesar. Pensé bastante en la categoría de tiempo. Norbert Elias tiene justamente un libro, que yo lo había leído hace mucho, sobre el tiempo, y lo que él dice es que nosotros, los educadores, las educadoras, los cientistas sociales, los sociólogos, no estamos tan interesados en el tiempo y en la medición del tiempo como lo hacen los físicos. A nosotros no nos interesa el lado matemático del tiempo. A nosotros nos interesa el lado simbólico del tiempo, es decir, cómo nos organiza nuestra vida. Y entonces, él decía que hay un tiempo simbólico que está marcado por relojes, por calendarios. Fíjense cómo estamos construyendo otra experiencia del tiempo en función de las condiciones sociales, donde ya la jornada escolar dejó de ser tal, el tiempo de trabajo dejó de ser el que conocimos. Claro que vamos a tener que reorganizar,
pero entonces estamos también ante una transformación profunda del orden de lo simbólico vinculado a la relación del tiempo, que el tiempo es un elemento cultural, organizador de la vida social. Nos preguntabas recién aportes de estudiantes, aquí en el chat, Lucas Martínez dice, soy estudiante del 140 y presidente del Centro de Estudiantes, quiero destacar la labor de directivos y el acompañamiento que nos brindaron a lo largo de la cursada, el trabajo en conjunto de todos y todas los directivos de la región que supieron adaptarse a las circunstancias y aprovechar las herramientas y el trabajo en equipo. Y yo sumo también a esto la actitud que han tenido las y los estudiantes para con los docentes, para con las instituciones de formación, para las instituciones educativas. Me parece que han tenido un nivel de comprensión, enseguida comprendieron de qué se trata esto, así como nos pasó a los profesores, las profesoras. Y también entendieron que hay ciertas limitaciones tecnológicas que hubo que readaptar y digamos que uno también tiene sus propios recursos, a veces limitados al poder enseñar, no solo desde el punto de vista, por supuesto, de la disciplina, no, eso no está en cuestión, pero sí lo tecnológico, la virtualidad, internet, la posibilidad de conectarse. Y me parece que, digamos, ese ida y vuelta permanente, que tiene que ver con el seguimiento de trayectorias, permitió seguir conectados desde esa conexión simbólica. ¿Alguna pregunta? Sí, quisiera hacer este comentario. Soy Jorge Álvarez del Instituto 52 de San Isidro, y una de las cuestiones que más nos han preocupado, creo que a todos en la región, es la situación justamente de nuestros ingresantes este año 2020, porque justamente no se han podido crear esos lazos de afectividad que cuando uno está en la presencialidad, digamos, naturalmente se generan en las sedes, a veces en los lugares que son más próximos, más cercanos, de más estar. Y en concreto yo quería que, si nos podés decir, ayudarnos a pensar, ayudarme a pensar, estrategias para recibir a los ingresantes del 2021, a quienes yo ya estoy pensando ni siquiera voy a poder encontrarme cara a cara una vez, y todo vínculo que se genere va a ser a distancia. Entonces yo te pregunto, ¿cómo generar lazos de afectividad? Cómo crear lazos de grupo, cómo anteponer esto que vos decías, nuestro sufrimiento para reparar el sufrimiento de ellos, porque después vamos viendo que o se quedan sin trabajo, o digamos constatamos las condiciones en las que viven, o bueno, cuestiones que tienen que ver con sus dificultades de acceder a dispositivos, de acceder a internet. Entonces, ¿de qué manera podemos generar alguna estrategia para, digamos, recibir mejor a nuestros ingresantes? Primero te digo, Jorge, que estoy segura que hiciste más cosas de las que estás diciendo para darles la bienvenida. ¿Qué quiero decir con esto? En general, lo que se ha demostrado es que en este tiempo, en educación superior y en los profesorados han permanecido las grandes mayorías de los que estaban inscritos. Quiere decir que, por eso te digo, hay algo de la búsqueda de este seguimiento, del uno a uno, para que nadie se sienta en soledad ni se quede afuera. Y otras cosas que puedo responderte es desde mi experiencia. Yo también en la universidad recibo estudiantes que son, incluso algunos es la primera materia que cursan, ni siquiera conocen el edificio, ¿no? Que es lo que vos estás diciendo. Bueno, yo creo que hay que, lo mismo que digo para el sistema educativo, lo digo para nosotros profesores universitarios. He escrito en Pensamiento Universitario un texto que se llama Pedagogía Universitaria y Lazo Emocional, para que te des una idea de lo que pienso, que también en el ámbito académico, que siempre se privilegió los conocimientos por fuera de los vínculos, hay que sentarse a pensar, y esta pandemia nos deja como enseñanza pensar el valor que tiene
lo afectivo. Y entonces, por ejemplo, en mis clases, yo siempre lo he hecho así, digamos, algunos que dicen que fueron mis estudiantes, lo he hecho porque soy profesora y como vos decías, nosotros los profesores nos dedicamos un rato a preguntarles cómo están y demás. Pero, por ejemplo, hago una clase y todo el tiempo son frases, espero que estén bien, cuídense, les dejo un teléfono por si necesitan, ¿no? Son todas esas cosas, saber si hay alguien que no respondió, vas y haces un seguimiento y le escribís y lo contactas por WhatsApp, ¿no? Es un trabajo muy grande, es verdad, pero es un trabajo que valora mucho los estudiantes. Es más, te dicen, ¿cómo es posible que sepas que no entré al foro 3? ¿No? Que a veces lo pueden ver como un control, sin embargo no es un control, es una manera de hacer un seguimiento. Porque también es verdad que nosotros, por ejemplo, en la universidad, no podemos ya tener los mismos requisitos de obligatoriedad. Por ejemplo, si uno hace una clase sincrónica, no se puede tomar lista. Sin embargo, lo que se puede hacer es aproximar ciertas actividades que tengan que ver no tanto con tomar listas, sino que se produzcan conocimiento más espiralado, más modular, ¿no? Entonces es todo un desafío para nosotros que, bueno, vamos a tener que pensarlo ahora sí, anticipadamente, para la próxima camada que venga. Pero no sé si coincidís conmigo, que en general si uno les da ciertos rituales, porque otra de las cosas que me di cuenta, hemos hecho, por ejemplo, un encuentro de todos los ingresantes no sé si, bueno, este año fue muy difícil porque fue al inicio, pero como, digamos, nosotros empezamos unos meses después, hicimos un encuentro de ingresantes. Y parecía una fiesta, donde se presentaban, donde mostraban su foto, ¿no? O sea, hay muchos recursos que tenemos que ritualizar de alguna manera para mostrar que forman parte de una institución, porque, digamos, es eso, es más que las paredes. Pero es un desafío. Creo que la pregunta tuya a mí también me interpela y hace que, bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Encontremos modos colectivos de construirlo. Hay más voces de estudiantes en el chat de YouTube. Bueno, qué bien que entonces promoví lo... Buena, sí, buena claro. convocatoria. Buena Sí. convocatoria. Mara dice, soy del 140, ayudante de cátedra, y personalmente me pasó a darme cuenta que lo académico quedó de lado en momentos donde estudiantes perdieron a un familiar o al plantearnos sus miedos. Fue más importante dar lugar a la escucha y tomarnos ratitos donde hablar sobre estas cuestiones, sobre cómo están y cómo sobrellevan esta situación. María Soledad dice, un placer escucharte, soy estudiante de cuarto del 39, quiero destacar el acompañamiento que tuvimos en este último año de la carrera, específicamente de los profes de residencia, la ayuda a través de los audios, mails, respondiendo a las dudas que surgían, ayudándonos con recursos, etc. Después Sandra, como estudiante de primer año del 140, agradecida a los docentes que han estado y están formando lazos a través de palabras de ánimo, de crear oportunidades, fomentar adelante en construir espacios en todas las metodologías tecnológicas. Es cierto que la escuela la constituyen los estudiantes y los docentes y directivos. Estoy convencida que vamos a salir fortalecidos y con riquísima experiencia que nos darán más herramientas como futuros docentes que somos. Saludos y muchas gracias. Bien, hay más voces de estudiantes. Claro, qué emocionante estos estudiantes que no saben con qué escuela se van a encontrar, se están formando, como les decía, para un oficio que por ahora es un hecho de imaginación, y sin embargo están apostando fuertemente a formarse, y creo que ellos mismos van a encontrar experiencias quizás que nosotros, adultos, no hemos sabido construir en este tiempo. Así que me parece que en esto estamos construyendo conjuntamente, y bienvenidos todas las innovaciones pedagógicas que pueda haber. Yo quiero destacar en estas redes que se van formando, esta red que formamos en Región Sexta. Cada día nos preguntamos, tenemos el grupo de WhatsApp, nos preguntamos, a veces fin de semana, bueno, realmente nos ayudamos mucho. Es muy necesario, en estos tiempos siempre me pareció necesario
pero en estos tiempos más aún, porque cada instituto es un mundo también, si bien hay cuestiones generales, pero nos ayudamos mucho, la verdad que nos ayudamos mucho con consejos y bueno, catarsis también, ¿no? Que necesitamos. Y también con las inspectoras, que bueno, como dije antes, estamos preguntando y viendo por dónde vamos, ¿no? Porque es un camino que se está haciendo. Es un camino que se está haciendo, pero fíjate cómo empezó la conversación y cómo vira hacia algo más esperanzador, porque realmente hay mucho construido. Por eso les digo y les pido que documenten este tiempo. Los estudiantes, las estudiantes de formación docente aprovechen las materias que les permiten documentar experiencias para hacerlo, porque todo eso va a ser parte de la memoria pedagógica de este tiempo. Cuando nos acordemos de este tiempo vamos a decir, bueno, ¿cómo hicimos? No vamos a poder ni siquiera creer cómo hicimos tantas cosas en este tiempo. Por eso cuando me preguntaban, tomo cierta distancia porque digo, bueno, las escuelas se están latiendo, y digamos, y la sociedad quiere volver a la escuela, quiere decir, como me preguntaban antes, es un lugar que si antes tenían dudas acerca de su valor, ahora nadie tiene dudas del valor que ocupa la escuela, como, fíjense, como articulador del tiempo social, no solo del espacio, del tiempo social. Cómo la escuela va construyendo lazo, y ahora si uno se pregunta qué es lo que está funcionando, es la escuela. Tal cual. ¿Hay alguna pregunta más, Daniel? ¿Algún comentario? No, en chat no tenemos, hay algunos comentarios aquí en el chat de nuestro Zoom. Graciela agradece el encuentro. Selina plantea, al nivel superior hubo mucha afectividad, creo que la pandemia nos acercó como profesionales más que nunca, lo que nos permite repensar los institutos superiores. Por Zoom nos hemos conocido entre profesores e institutos. Fue el año que más encuentros y charlas tuvimos entre profesores y directivos. Zaida, gracias por renovar los sentidos éticos, responsabilidad pedagógica que nos sostiene y habilita la construcción de lazos y reconocimientos de la afectividad como la expresión de la vinculación con el otro, sin el cual no somos, y el ámbito educativo como constructor de esperanza e igualdad. Victorina del 77, gracias Karina, este conversatorio nos ayuda plenamente para las próximas tareas que llevaremos adelante en el ATR, la importancia del vínculo, la escucha y el sostén. Sandra del 140, muchas gracias por el espacio para repensarnos y volver a elegir cómo hacemos lo que hacemos, dónde estamos. Gracias por cada palabra. Bueno, ahora vamos a terminar. Va a cerrar nuestra inspectora regional, Amelia. Yo te quiero agradecer porque nos cumpliste el sueño. Hacía años que queríamos tenerte y bueno, en estas circunstancias, muy necesario tu palabra. Y además, como decían las abuelas, predicaste con el ejemplo, porque uniste contenidos pedagógicos con afectividad. Justo lo que planteaste. Así que muchas gracias, Karina. Gracias, Clau, porque además de ser, que te conocen todos como director, rector, sos una persona que para mí sos muy importante también en este tiempo. Me apoyo mucho pedagógicamente en vos y humanamente. Lo quiero decir públicamente porque es un plus que también les debe pasar a ustedes, como decían ahí en el chat, que uno descubre y redescubre gente que le permite también transitar este tiempo de un modo más humanizado. Así que, Claudio, sé el trabajo que están haciendo, porque varios fines de semana hemos hablado de la región sexta, y bien, porque digamos que tiene que ver con el compromiso corporal que uno asume, el compromiso ético hace que estemos 24/7. Y a veces nos quejamos del agobio, y tenemos razón de quejarnos, porque las condiciones laborales así lo están exigiendo, y tendremos que regular también nuestros tiempos en términos laborales y nuestras condiciones, pero yo creo lo que está predominando siempre es esa obstinación pedagógica de sacar adelante a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Amelia para que cierre. Muchas gracias. Bueno, gracias, Claudio. Bueno, Karina, nos apapachaste, digamos. Lograste que a través de estas cuestiones teóricas
porque todos empezamos como mucho más atentos a, si se quiere, a lo académico, a lo conceptual, y cómo fuimos generando, vos pudiste generar esta atmósfera de ternura, de esta pedagogía con el afecto, y como una experiencia de lazo afectivo, me parece, en medio de todo. Yo particularmente algunos los conozco, a otros no. Realmente mi deseo sería que en la región sexta podamos hacer que el sistema sea como una trama. Siempre, bueno, al principio pensábamos que iba a ser un tiempito, me acuerdo haber hablado con algunos de los directores por el tema de las prácticas, fuimos buscando las formas de que los y las estudiantes no se quedaran con esto pendiente y con la ansiedad de que no iban a poder hacer las prácticas. Realmente creo que a través de esta posibilidad de pensar en la educación como un enlazar, un alojar con la ternura, bueno, si tenemos esto como premisa nos va a ir mucho mejor, ¿no? Y creo que bueno, que todos los que estamos acá estamos empujando con esa dirección, así que yo les agradezco que me hayan invitado. Es verdad que a veces los tiempos nos apretujan y no nos permiten ver esta dimensión de poder mirarse, de poder ver lo intersubjetivo. Así que creo que lograste eso, Karina, por lo menos todos los comentarios y la sensación, como a pesar del Zoom, hay como una atmósfera del grupo que se siente, que tiene que ver con esto de lo importante del afecto cuando hablamos también de cuestiones teóricas, si se quiere, ¿no? Así que, bueno, muy satisfecha, me voy mucho mejor de cómo entré, digamos, y creo que todos salimos de acá con algo un poquito mejor, y que eso es lo importante. Así que yo muy agradecida a todos, a los que organizaron, a los directores, a los docentes, a los estudiantes, que son la razón de por qué estamos acá escuchándonos. Así que muchas gracias, Karina, y siempre te leí desde los concursos que tuve que dar, así que un placer verte, escucharte e intercambiar con vos. Muchísimas gracias. Gracias por todo, un placer enorme estar aquí y cuentan conmigo de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hermosísima la charla. Ay, bueno, gracias. La verdad que me quedo muy conmovida también por lo que ustedes comentan, ¿no? Y qué necesario estos momentos de pensar también acerca de lo que nos pasa y ponerlo en valor. Porque yo escucho todo el tiempo, claro, decía lo de Claudio porque realmente, o sea, él me expresa todo el tiempo ese afán de que todo salga bien, de que todo... Bueno, pero es de una complejidad enorme, entonces eso tiene que ver con un trabajo gigante que se está haciendo, de gente que no estamos formados para esto, pero que bueno, evidentemente tenemos recursos, tenemos experiencia, somos pedagogos, ni más ni menos. Bueno. Gracias, Muchas Claudio. gracias, Karina. Bueno, gracias por todo, nos vamos a comer. Y la próxima me invita con un asadito y un vinito. Mirá que la región sexta en diciembre siempre nos juntamos con asado, ¿eh? Bueno, ya está, me cuentan entre ustedes, pero no se olviden, porque voy a chequear con Claudio. De ninguna manera.